Somos uno, en Cristo somos uno uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno y uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, hay uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, hay uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, amados hermanos, de estar nuevamente en este programa 700 junto a nuestro hermano Martín Cardoso, pastor, ¿verdad? Allí en la calle Obelisco. ¿Puede ser, Martín? Camino al Obelisco. Camino al Obelisco del hipódromo, 800 metros, tiene la iglesia, el Señor allí pastoreando nuestro hermano. Amados hermanos, quiero pedirles disculpas, quiero pedirles perdón. Supieron que estaba con diarrea, 2 días, le fallé. A Dios primeramente y luego a ustedes. Les pido perdón en el nombre de Jesús y quiero decirles que nos adelantamos ahora con el programa 700 porque estaríamos hoy en el 98, ¿verdad? Pero a partir del martes vamos a hacer el 98 y vamos a hacer el 99, porque el lunes también tenemos en el programa 701 tenemos a Huguito Peraza, ¿verdad? Con nosotros. Así que estamos siendo bendecidos por nuestros hermanos y ustedes van a ser bendecidos con la palabra que van a traer ellos. Así que, hermanos, más que vencedores somos en Cristo Jesús, en la unidad, ¿verdad?, de los pastores, la unidad en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para llevar el Evangelio adelante y que las almas sean salvas, amados hermanos. Quiero agradecer en primer lugar en este programa 700 a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, por permitirnos haber llegado a 700 programas. Arrancamos este programa, Dios puso en nuestro corazón, me acuerdo, ante un fin de año, ante el problema de la pandemia, Dios puso en el corazón hacer este programa y nosotros creíamos que era por 5 días para terminar solamente el año, pero el Señor siguió insistiendo en nuestro corazón y aquí estamos con estos programas 700. ¿Verdad? Quiero agradecer, ya les digo, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, por la bondad que ha tenido con nosotros, la paciencia que ha tenido con nosotros, ¿verdad? Mañana para darnos la palabra, ¿verdad? Y ese gozo que transmite la palabra a cada uno de nosotros. Como yo siempre les digo, hermanos, nosotros vamos creciendo juntos, ¿verdad? Somos la familia de Cristo, ustedes van creciendo a través de la palabra y al mismo tiempo ustedes hacen que yo me meta en la palabra y me consagre más a Dios. Así que esto es una cadena, ¿verdad?, de consagración, ustedes y nosotros. Pero también quiero agradecer a todos los pastores, ¿verdad?, que enviaron, hermanos, saludos por el programa 700. Le mandamos un abrazo grande a cada pastor, hermano, a cada denominación, a cada grupo, ¿verdad?, que está formado por nuestro Señor Jesucristo. Le mandamos un saludo grande a todos aquellos pastores, no solamente de acá del Uruguay, sino de otros países que nos han llamado para saludarnos. Damos gracias a Dios también, amados hermanos, a cada uno de los hijos de Dios, a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que se levantan 5:30 de la mañana para estar viendo el programa, hermanos, y cuando de repente me duermo un poquito, ustedes me llaman, ¿va a ser el programa, pastor? No va a ser el programa. La verdad, los amo, los quiero, hermanos queridos, y yo los amo y los quiero. ¿Qué será el Señor, verdad? El Señor los ama con un amor eterno, hermanos queridos. Bueno, para todos ustedes, ¿verdad?, no solamente en este país, sino en todos los países que nos están escuchando, un abrazo grande por seguirnos, por estar orando y apoyándonos en oración para que nosotros sigamos adelante en este programa Arregla tu vida con Dios. Pero también queremos agradecer, ¿verdad?, a todos los administradores de las páginas sociales que estamos compartiendo a más de 60 páginas sociales, amados hermanos,
Y gracias a cada administrador que permite que las prédicas salgan para los 5 continentes de 60 páginas que tenemos, amados hermanos. Por eso el agradecimiento es total al cuerpo de Cristo y aquí de este humilde lugar, ¿verdad?, de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay. Hermanos queridos, Iglesia, Jesús prepara mi vida. Y bueno, ahora sí, le vamos a dar lugar a nuestro pastor Martín Cardoso. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Poderoso Dios, muy buenos días para aquellos Buenos que días, están viendo en el buenos día. días. Estamos agradecidos a Dios de poder compartir este tiempo junto contigo, hermano Amén. querido Julio, y nuestra querida hermana Mari, que está detrás de pantalla. Agradecido a Dios por este programa número 700 que tendría que ser, ¿verdad? Algo que solamente Dios puede hacerlo, creo. Amén. Cuando Dios se propone algo, a pesar que a veces dicen, no, son 4 o 5 días nomás, créete vos que van a ser 4 o 5 días. Bendito sea el Señor, porque es un programa que ha sido de mucha bendición y este lugar es un lugar de oración, es un lugar a donde la presencia de Dios se siente cada vez que venimos y estamos. Entendemos que también en nuestra casa, así que estamos cómodos, agradecidos Amén. por esta, que no le llamo invitación porque no querés que... No, que diga, sos de la casa. Sos del cuerpo de Cristo. Amén, aleluya, bendito sea nuestro amado Dios. ¿Tenemos un coro para cantar o ya comenzamos? No sé cómo quiere hacer la sierva. Ya está. Aleluya, bendito sea el Señor. Vos sabés, hermano querido, que estamos contentos con lo que Dios está haciendo en estos tiempos tan difíciles. Amén. Dios habla al corazón y busca a todos aquellos que tienen un corazón dispuesto y también está llamando a aquellos que no le conocen porque el tiempo cada vez es más corto. Vemos las cosas que pasan en el Amén. mundo y no necesitamos mucho más. Hace un poquito de tiempo atrás estábamos compartiendo en la iglesia, Centro de Vida Cristiana, que mencionabas, está allí atrás del hipódromo de Las Piedras. Está bien la 800 dirección. metros. Porque si alguno quiere ir, Muy bien. Estamos atrás del hipódromo de Las Piedras, aquí en Canelones, Uruguay, en camino al obelisco 6497. Allí servimos al Señor con mi señora Mariela desde hace ya 11 años. Amén. Que el Señor nos permitió abrir en una chacra. Cuando Dios dijo, quiero que me abran casa, dijimos, pero estamos en medio del campo, ¿no? Dice, sí, aquí. Y bueno, gracias a Dios que desde ese entonces el Señor ha añadido a todos aquellos que han sido salvos amén. y consideramos que va a seguir añadiendo a todos aquellos que el Señor está llamando para que les conozcan. Da el número de cédula, el número de celular, El número de cédula, por si alguien quiere. El número de celular personal es 099-191-851. Aquí estamos a la orden, un servidor, para Amén. aquello que podamos ser útiles. Amén. Y mira qué lindo, Martín, lo que estás hablando, ¿no? Porque Dios te puso en el medio del campo, ¿verdad? En el medio del campo. Sin embargo, vienen hermanos desde 18 de julio. Y no te falta un día, y llega siempre temprano, ¿verdad? El hermano Julio. Él llega con su termo y mate, Es verdad. y él está allí fiel a la causa de Cristo, ¿verdad? Con cuánto amor, llueva, truene, el calor, él está allí. Es verdad. Un hombre fiel, un llamado que está honrando, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, de 18 de julio. Exacto. Y como uno, como uno aprende, porque cuando este hermano querido Julio vivía en El Dorado, que es un barrio relativamente cerca de acá, y se mudó para el centro de Montevideo, que son unos cuantos kilómetros, en lo personal dije, bueno, vamos a ver si encontramos un lugar, una iglesia de sana doctrina para que nuestro hermano pueda congregarse cerca de la casa, Amén. por todo lo que es el traslado, los viáticos, el tiempo y todo eso, ¿no? Y yo conversé con este hermano Julio, le digo, Julio, vamos a ver si encontramos un lugar, vamos a buscar en la zona y ver, y me dice, no, dice, pero yo me vengo, no tengo problema. Y yo me quedé sinceramente, dije, ups, ¿no? O sea, como que me equivocaba yo en querer conseguirle un lugar cuando él tenía un lugar y tenía una casa donde Dios te había Amén. puesto.
Por Ahí es donde eso, uno aprende. por eso la palabra de Dios dice, Martín, Él agrega a la iglesia aquellos que deben de ser salvos, ¿verdad? Y eso es lo que la amada audiencia, a hermanos, donde Dios te puso, allí tenés que echar raíces. Hoy vemos un movimiento de aquí para allá y para el otro lado. Sin embargo, hermanos, eso no es de Dios. Y nosotros tenemos que aclararlo, porque el Espíritu Santo te lleva a donde tú tienes que echar raíces y crecer. ¿Me explico lo que quiero decir? Ahora, ¿se puede cambiar un hermano por el lado? Sí, ¿cómo no? Pero siempre con esa ética pastoral, ¿verdad? Hablándose entre los pastores, Exacto. que el hermano salga de bendición de esta iglesia y entre de bendición en aquella iglesia, ¿verdad? Hay todo, hermano, un, un hecho espiritual ahí que no es estar en desobediencia, ¿verdad? Porque si actúas en desobediencia, lo que te va a pasar es que vas a contristar al Espíritu Santo. Por eso el hermano Julio, aunque se fue para Montevideo, se fue para esa zona, él dijo, esta es mi iglesia. Reconoció que donde Dios lo puso tiene que echar raíces. Exactamente. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Es buenísimo. Así es, sí. Y bueno, uno aprende también, ¿verdad? Porque uno a veces Amén. piensa que por la comodidad Por los va sentimientos, por... para alivianarle un poquito, pero sinceramente ahí es donde dije, no, claro, esta es su casa. Y es donde está permaneciendo desde hace ya algunos años. Gloria a Dios. Y bueno, es un testimonio de vida también. Mi querido hermano y todos aquellos que van a ver esta audición, hace un tiempo atrás estábamos hablando en la iglesia un hecho que se suscita en la vida de Jesús. Amén. Y si me permiten, vamos a tomar lectura Amén. en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Capítulo 5 del Evangelio según San Juan, Nuevo Testamento, donde nuestro Señor Jesús, comenzando así también su ministerio de popularidad, la Biblia nos narra en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, comenzando desde el versículo 1, la palabra de Dios dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Amén. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Amén. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor.
Bendita sea la palabra del Señor. Amados, como mencionaba antes, hará unos 15 o 20 días atrás compartía esta palabra en la iglesia. Pero el Señor ayer me mostraba otra arista, Amén. que no va a ser la misma que estuvimos hablando aquel sábado en la iglesia Centro de Vida Cristiana. Pero sí es una realidad que el Señor Jesús, como dice aquí en el capítulo 5, que sube para Jerusalén. En Jerusalén no anduvo mucho nuestro Señor Jesús por lo que nosotros vemos en los evangelios. Pero claro, había una fiesta de los judíos, el cual Juan menciona aquí. Y relata un lugar que yo estuve investigando un poco de qué se trata estos pórticos y este estanque de Betel. La historia cuenta de que en este lugar, antes de que el Señor Jesús estuviera, ese estanque se utilizaba, aparentemente, para la purificación de aquellos animales que iban a ser sacrificados en el templo. Entonces, este lugar tiene una historia, y al ser un lugar de purificación, en aquellos entonces, antes de la venida del Señor Jesucristo a la tierra, había todo un misticismo alrededor de este lugar del estanque conocido en hebreo como el estanque de Betel. A su vez, se conoce hoy día también que un acuífero pasa por debajo de este estanque, el cual viene de la parte del norte, el estanque en la parte del sur, y cada tanto las aguas se movían. Pero la Biblia relata y dice que un ángel, de vez en vez, de cuando en cuando, venía y movía las aguas. Esa era la creencia, digámosle popular, o, para no contradecir obviamente lo que la Biblia dice, un ángel movía las aguas y la creencia era que el primero que llegara Se sanaba. iba a ser sano. También hay otro respaldo de un dios griego en la antigüedad que por esos lados había hecho como su lugar y era un dios que tenía el don, Dios con minúscula, Amén. el don de sanidad. Entonces todo hay una mitología y una creencia y un misticismo alrededor de ese lugar. Por eso es que dice que una multitud de gente, pero esta gente tenía una particularidad, que todos estaban enfermos. No había uno sano. Todo, y no era que tenían una gripecita, que se sentían mal, andaban con un poco de tos, o quién sabe qué, y se reunían para ver qué pasaba. No, eran personas que estaban enfermas. Y no eran 2 o 3, no eran 10. La Biblia dice en el versículo 3 del capítulo 5 de Juan, que allí yacía una multitud de ciegos, cojos y paralíticos, y quién sabe cuántas otras patologías había alrededor de toda esta gente. Amén. Lindo para ir a sentarse a tomar un mate ahí, Julio, al lado de todos estos Dios mío. queridos Gloria a pueblerinos. Amén. Y todos tenían y esperaban el movimiento de las aguas. Y aquí, entre toda esta multitud de este tipo de personas, había un hombre, el cual la Biblia dice que, en el versículo 5, que hacía 38 años que estaba enfermo. Muchos eran los que estaban, pero la Biblia pone atención en uno en particular, 38 años. Todos ellos tenían un común denominador. Primero, que estaban todos en una posición mala y con una enfermedad. Pero todos aparentemente tenían esperanza. Y yo pensaba, y lo que el Señor a mí me mostraba, de que cuántas personas hay en el mundo que también son multitud, Amén. que son ciegos, que son enfermos, que son cojos y que son paralíticos. Usted dice, sí, es verdad, yo conozco a uno que es cieguito, yo conozco a uno que es paralítico, en mi familia hay muchos enfermos, en la iglesia, quién sabe en cuántos lados, pero la realidad de las cosas es que si nosotros vamos a un Dios espiritual y a un mundo espiritual,
mucha gente está ciega, cojo y paralítico, pero de acá adentro, Amén. del alma. Gente que quizás está esperando algo, un milagro, una sanidad, tiene una esperanza de que las cosas cambien, de que la situación sea diferente, de una esperanza de vida para sanar algo que lo buscan en lugares diferentes. Esta gente lo buscaba en un estanque, donde se creía que cada tanto un milagro sucedía y el primero que llegara. Pero caramba, este hombre hacía mucho tiempo que estaba enfermo y su esperanza creo que cada vez estaba disminuyendo porque 38 años esperando un milagro, considero yo, es tiempo. 38 años enfermo es mucho tiempo. Si tú tienes un problema, ¿verdad? Si tú tienes un dolor de muela, de cabeza o estás padeciendo alguna enfermedad y comenzaste con la enfermedad, a la semana ya querés que la cosa se solucione. Es bravo estar con un dolor de muela, oído, una enfermedad, un día, 2 días, 3 días, 5 días, una semana. Pero 38 años. Imagínate, pasa un mes y no soportás. Querés que la cosa cambie. ¿Cuánto será para una persona que está 38 años? 38 años. Recuerdo en mi niñez, yo me crié con mi papá que era entrenador de caballos de carrera, acá se le dice compositor. Entonces el ambiente del turf fue un poco lo que me crié yo desde niño. Y siempre las conversaciones eran alrededor de todas esas cosas. Y claro, se hablaba mucho de los caballos y siempre había esperanza en algún pura sangre que saliera bueno. Y me acuerdo infinidad de veces decir, mi hijo, este nos va a sacar de la pobreza. Este es un caballo clásico, este es una fija, y todo estaba en la esperanza puesta, no porque mi padre fuera un jugador, sino que él entrenaba esos caballos para que fueran buenos y le veía que había una beta buena, ¿verdad? Para ser un buen caballo o un caballo clásico, para que pudiera ganar buenos premios y de ahí uno emerger, como quien dice. O sea que la esperanza estaba puesta ¿dónde? ¿En Dios? No, en el caballo. Estaba puesta en el caballo. Y hay algunas personas que dicen, estoy ahí, estoy para pegarle al 5 de oro, que es un juego, ¿verdad? Acá de quinielas, el gambling, el cual dicen, juegan y juegan y juegan esperando que el pozo mayor lo saquen para salir de la situación. Y cuántas cosas y ejemplos es que podemos poner en personas que buscan esperanza en diferentes lugares. Y lamentablemente no es el lugar para buscar una esperanza de vida o para buscar que la situación cambie. Pero sin embargo hay una multitud que está apostando, que está buscando salir de la enfermedad, de la ceguera, de ser paralítico, de acá adentro. Piensa que eso va a colmar todo su ser, ¿verdad? Es como aquel dice, yo cuando me case con fulanita o con menganito, ahí voy a ser feliz. Ahí sí, ahí se me van a cumplir mis sueños. Después se casan y vieron que el sueño, el príncipe azul, ya, se transforma en un sapo. Iba cambiando de color. Iba cambiando. Claro, y buscan su esperanza en lugares equivocados. Y esta gente tenía esperanza en que un ángel supuestamente movía las aguas. Y sin embargo, nunca llegaba el tiempo para su esperanza. Y de repente sube el Señor Jesús con sus discípulos. Y en ese lugar de Jerusalén, el Señor Jesús no era muy conocido, pero sí sabían que en los lugares a donde estaba Jesús, cosas pasaban. Y era como medio como que revolucionaba el ambiente por las situaciones que se vivían en el entorno de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y andaba con una serie de personas que le seguían a todos lados, llamados discípulos, apóstoles, más también una multitud, mucha gente que le seguía. Muchos se maravillaban de cómo hablaba, sin embargo no era una persona que se conocía, que había ido a las mejores universidades, digámoslo así, ¿verdad? No era una persona letrada para el lugar, sino que sabían que era el hijo de José y María. Pero caramba, hasta los religiosos
escondido ahí, querían escucharle. Y decían, pues, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? No es el hijo del carpintero. Claro. Y Jesús sube a Jerusalén y pasa, caramba, coincidencia, por ese lugar. Y hoy entendemos que si tú has llegado hasta aquí y estás escuchando esto, es porque también el Señor Jesús está pasando por tu vida para hablarte, para darte una palabra de esperanza. No la esperanza que tú capaz que pensabas que podías conseguir en diferente lugar. No esa esperanza que a veces prometen los patrones, los jefes o aquellos que dicen, mirá, si te metes en esto, si entras acá, si sos parte de, quédate tranquilo que vas a salir adelante, que vas a tener todo eso que anhelás y tus sueños van a ser cumplidos. Son palabras de hombre, no podemos confiar en el hombre. No podemos confiar, porque el hombre, nosotros fallamos. Amén. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone el brazo de carne para recostar su cabeza. Maldito el hombre. Es clarito. Entonces, entendemos que no podemos confiar. Y no es que seas un desconfiado de todo, sino que estamos hablando de una enfermedad. Estamos hablando de algo que está por acá adentro que capaz que no es visible porque va por dentro. Más allá que lo que vemos en este relato bíblico es una sanidad de alguien que estaba postrado, que nosotros lo vemos en lo físico. Ahora, cuando Jesús pasa por ahí, pone atención en este hombre que la Biblia dice que Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. ¿Cuánto tiempo hace que tú estás así? Capaz que con una falta de perdón, capaz que con un rencor, con algo que no has entendido y cada tanto viene el recuerdo y es como una herida que pensabas que estaba sana pero empieza como a sanar. ¿Cuántos ciegos y cojos andan por el mundo? Pero en este momento el Señor Jesús pone sus ojos en ti. El Señor Jesús ve que estás postrado por dentro, que hay una enfermedad, que hay un dolor, que hay algo que no ha sido sanado por muchos años. Había una multitud así, pero hoy los ojos están puestos en ti. Y de repente el Señor Jesús hace una pregunta que parece obvia. Y le dice el Señor Jesús en el capítulo 5 de Juan, en el versículo 6, a este enfermo que hacía 38 años que estaba postrado. Le pregunta a Jesús, ¿quieres ser sano? Vos te reís, Julio, ¿verdad? Decís, pero caramba, amigo, 38 años así. ¿Qué pregunta? Si me pregunta a mí que 38 años, digo, sé un sí grande como una casa, ¿verdad? Claro. Pero el versículo 7 no dice que este enfermo por tantos años dice, sí quiero. Sin embargo, él respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Su esperanza seguía puesta en ese lugar. ¿Sí? Se ve que había gente que tenía amigos, familia, que cuando el agite del agua estaba o parecía que era el momento, le llevaba a todos estos. El ciego no puede ir corriendo porque se da contra todo, ¿verdad? El cojo para correr no anda muy bien. Y quién sabe cuántas otras enfermedades que no permitían llegar, algunos llegaban. Pero este estaba solo. No había nadie. ¿Cuánta gente en el mundo anda solo? ¿O se siente solo? Se siente. Porque nadie anda solo porque estamos superpoblados, ¿no? Claro. Pero se siente solo acá adentro. No tiene a nadie. No tiene nada. En un vacío. No tiene esperanza. O la esperanza está puesta en cosas superfluas, ¿verdad? En cosas que realmente son perecederas. Pero este Dios que creó el cielo y la tierra, todo lo que vemos y creó lo que no vemos, se presenta a la vida de este hombre. Amén. Gloria a Dios. Y le pregunta, como te pregunta a ti, ¿quieres ser sano? Y este hombre le responde que él no tenía a nadie. Pero de repente aquel Dios que creó todas las cosas por su palabra, en la persona de Jesús,
que este mismo Evangelio, en el capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo es logos, ¿verdad? En griego. Logos, la palabra, el logos, la palabra. He aquí, la palabra se presenta, el mismo Dios en la persona de Jesús se presenta. Amén. Dice, Gloria ¿quieres a ser Dios. sano? Y luego que él le da todo ese argumento a aquel que estaba enfermo, Jesús le da la... Dice, levántate, levántate, toma tu lecho, anda. El poder de la palabra de Dios es tan tremendo, Amén. es tan tremendo, que no fue que Jesús le dijo, bueno, hagamos así, Pedro, Juan, Jacobo, vengan, vamos a acarrearlo, este muchacho que hace 38 años, porque yo sé que está enfermo hace tanto tiempo, vamos a ponerlo más cerca del estanque, para que cuando las aguas se muevan, la esperanza que él tiene se cumpla. No le dijo, bueno, vamos a dejar uno o dos que hagan guardias acá y vamos a turnarnos para que acá el amigo sea... No buscó ninguna alternativa porque Jesús sabía y sabe de qué se trata y cuál es tu necesidad. Y lo que este hombre enfermo, igual que la multitud, necesitaba, era la palabra de Dios. Amén. Era la presencia de Dios y ese encuentro con Jesús. Y aquí este hombre que 38 años enfermo lo tiene en ese lugar. Cuando la palabra de Dios poderosa sale de la boca de Jesús, este hombre automáticamente recibe en todo su ser y su espíritu y se levanta. Ahora, una persona 38 años acostada, postrada, no es que dijo, muy bien, arrancamos. Está todo seco. Todo su cuerpo está tullido. Claro. Inclusive parece que no tenía nadie que le diera una mano por lo menos para arrimarse. O sea, no había nadie. Y es tan poderosa que ese poder creativo empezó a sanar desde la planta de los pies hasta la punta de la cabeza todo su cuerpo instantáneamente. Un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. No es que puso mano y oró y gritó y reprendió Jesús y vio a ver cómo estaba, con un ojito miró y siguió orando. No, automáticamente, cuando sale el poder de la palabra de Dios, este hombre es sano. Y caramba, qué problema para los religiosos. Porque parece que Jesús le erró de día. Le erró de día. Era Shabbat. Era un sábado. ¿Qué hacemos con nuestros amigos judaizantes? ¿Qué hacemos con aquellos? No se puede hacer absolutamente nada. No podés prender fuego, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro. Jesús sanó en el Shabbat. Día de reposo, es que la Biblia aquí lo dice. Porque los judíos, cuando vieron que este hombre andaba con su lecho, con sus cosas caminando, no dijeron, pero vos sos el que hace años que venís acá, que anda, o sea, que te ponen acá en el estanque al costado esperando el milagrito. Vos sos ese enfermo, el tullido. Ninguno dijo, ¿y cómo es que vos estás así? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Y cómo fue? Contanos. No, no. No se alegraron. No se alegraron, por el contrario, dijeron, ¿cómo vas a violar el Shabbat? No pudieron ver. No pudieron ver el milagro. Estaban ciegos. Estaban ciegos del corazón. Seguían una rutina, seguían una palabra, pero no podían ver la presencia y la manifestación de Dios en la persona de Jesús. Y este hombre, con tantos años enfermo, claro, se vio que su cuerpo resucitó. Vio que una nueva vida, una nueva esperanza nacía en él. Amén. Y lo mismo en todos aquellos que hoy escuchan. En el momento que tú escuches, hoy puede nacer una nueva esperanza, una nueva vida. Si tú capaz que pensabas que todo estaba perdido, que no había esperanza ninguna, hoy el Señor Jesús se presenta, dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener una esperanza realmente viva? Toma tu lecho, levántate, anda. He aquí, este hombre hizo obediencia.
Y en el versículo 11, luego que le preguntan los judíos que no le es lícito y que le dice que no es lícito andar con el lecho, este hombre le responde, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y le preguntaron, ¿quién es el que te dijo eso? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Fíjese cómo es el Señor. No es que agarró a la multitud y dijo, bueno, ahora quiero que todos escuchen, y sanó a una multitud. El Señor fue a tu persona, fue a la persona de este. Qué tremendo. El amor del Señor para hablarte personalmente a ti. Podría haber sido esta palabra en una iglesia multitudinaria, pero sin embargo, hoy Dios te ha escogido para que realmente seas sano, para que salgas de la amargura, para que salgas del rencor, para que salgas de la falta de perdón, para que salgas de la situación que estás viviendo, que te es oprobia, que no la quieres más. Pero antes te pregunta, ¿quieres salir de ahí? ¿Quieres realmente ser sano? Y este hombre dice que no sabía quién fue el que le dio esa orden y lo sanó. Pero pasó un tiempo aparentemente, y no mucho quizás, cuando en el templo donde este hombre, sabiendo que lo que había ocurrido en su vida solamente puede venir de parte de Dios, utilizando a nuestro Señor Jesucristo, va al templo y en el templo se encuentra con Jesús. ¿Y qué particular este encuentro, Julio? Gloria a Dios. Porque en el versículo 14 la Biblia dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Vamos a parar un poquito aquí. No peques más. Él fue sanado, no peques más. Puedo entender que también esta enfermedad, esta situación... Vino por el pecado. Vino por el pecado. Vino por el pecado. 38 años atado por el pecado. 38 años enfermo, sin esperanza, porque el estanque no lo sanaba. Porque si no, ya hubiera sido sanado. Ninguna de esas promesas realmente sanó, porque el pecado no lo puede sanar nadie. Y el pecado hacía que nadie lo ayudara. Porque es lo que hace el pecado. El pecado te alcanza, dice la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Exacto. El pecado comienza con la rebelión de Satanás. Amén. Dios tenía todo un orden, como cuando le habla Dios a Job, en el capítulo 38. Él dice, bueno, ciñe tus lomos como hombre y responde. Y ahí Dios habla de todo ese orden. De todo ese orden, de que las estrellas le alaban. Y Satanás, al ver todo eso, desobedeció, desordenó. Amén. Desayuno es romper el ayuno, ¿verdad? Desordenó, desobedeció. Al desobedecer, pecó. El pecado trae desorden. Y en este contexto se entiende que la enfermedad es un desorden. Amén. Es un desorden. Por eso Jesús dice, no peques más. Y lo que me llamó la atención, porque cuando Jesús habla hay que estar con las orejas como Dumbo, bien grande y atenta. Dice, no peques más, ¿para que qué? No te venga algo peor. Para que no te venga algo peor. ¿Qué peor que 38 años postrado? Parece que hay cosas peores en el pecado. Sí, clarito, clarito. Caramba. ¿Y cómo no le entiende mucha gente, muchos hermanos? Es triste. Cuando le damos derechos legales al enemigo. Por eso el diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás desobedece, peca y es destituido, es sacado de la presencia de la gloria de Dios y quedó errante, Amén. quedó enfermo. Amén. Gloria a Dios. Quedó sin Dios. Y ahí busca a quien arrancar también de la presencia de Dios o simplemente que no conozcan a este Dios tan hermoso que tenemos. Amén. Y ahí es donde va a la creación más preciosa de Dios, que somos
nosotros, hombres y mujeres. Y le habla a Eva y le seduce el oído para que justamente caiga, para que justamente peque, para que escuche la voz que no tienes que escuchar. Y Eva tenía todo en el huerto, hasta tenía esposo. Era feliz, conocía el bien. Y había un árbol que tenía el conocimiento del mal también. Amén. Y sin embargo, toda esta multitud que estaba enfermo, cojo, paralítico y ciego, habían elegido la desobediencia, habían elegido el mal, hasta que llegó Jesús. Y Jesús puso orden. Y es lo que el Señor hace en nuestra vida. Amén. El Señor pone orden. Gloria a Dios. La enfermedad es un desorden en nuestro organismo. Es un desorden en el cual solamente Jesucristo, que perdona los pecados, cuando nosotros decimos, sí quiero ser sano. Y entendemos que la enfermedad que va por dentro es a causa del pecado, ahí es que pedimos perdón. Amén. Primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Amén. Decimos, perdón, Señor, porque tuve de espalda a ti, desobedecí, desordené mi vida. Pero ahora quiero ser sano, ahora quiero tener un orden. Ahora sí, realmente quiero que seas tú. Y el Señor da la palabra y el Señor te sana. Dice, toma tu lecho, obedece, pero ¿sabes qué? No peques más. No peques más. Amén. Porque aquel que peca queda bajo el yugo y es como Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, Amén. porque él desde el comienzo desobedeció, desde el comienzo es mentiroso, desde el comienzo no hay verdad en él, Amén. no hay verdad, que lo dice aquí en Juan también. Sí. He aquí que todo el que peca, y entendamos esto, porque dice, todos somos pecadores, hermano, todos somos pecadores. Yo quiero aclarar algo que yo entiendo, si me equivoco, Julio, corregime. Como todos pecamos, fuimos destituidos de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién trae perdón de pecados? Nuestro Jesucristo. Señor Jesús. Entonces yo al ser destituido por ser pecador, pecador significa que practicaba el pecado, vivía en pecado, Amén. desobedeciendo a Dios. Al yo pedir perdón por mis pecados, Jesús me perdonó, me lavó con su sangre preciosa y me justificó al Padre a través de él. Ahora Martín no vive en pecado, Amén. no es un pecador, Amén. porque no practico el pecado. Amén. ¿Me equivoco? No, estás diciendo la verdad, por eso sos santo. Sos santo. Escríbele a los santos. ¿Me explico? Mira lo que dice la palabra. Allí en 1 Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En el 9. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Aleluya. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Pero en esta hay una controversia tremenda, y tocaste junto un tema muy hermoso, donde todos somos pecadores. El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Pero ¿a quién se lo dijo Jesús? A los que lo vinieron a tentar a Jesús, a los saduceos y fariseos. Pero no se lo dijo a los discípulos. Ahora nosotros agarramos, como le fallamos en algunas cosas, somos todos pecadores, ¿no? El que nació de nuevo, la simiente de Dios, el Espíritu Santo, no te deja pecar. Ese es el verdadero nacimiento. Los discípulos, cuando se entregaron a Cristo, sirvieron a Dios, luego fueron bautizados con el Espíritu Santo y en Hechos 2, después de ahí no pecaron más. No negaron más a Cristo, no pecaron más. Eran nueva criatura. Amén, aleluya. No, Undalay, Alabayanda, Alabasay. Es cuando el bautismo, el Espíritu Santo te sumerge en él. Por eso tenemos que estar sumergidos en el Espíritu Santo. Amén. Navegar, sumergirnos en el río de Dios. Primero el agua en los tobillos, segundo el agua en las rodillas, tercero el agua en los lomos y luego navegar. Aleluya. Mientras el agua está en los tobillos, le fallamos. Está
En las caderas le fallamos, pero cuando estamos nadando en el río de Dios, y ahí no podemos fallar más. Amén. Porque el temor de Dios sobrepasa todo en nuestras vidas. Amén. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Por eso es un tema hermoso lo que tocaste ahora, todo es hermoso todo lo que hablaste, pero este es un tema que yo lo vengo hablando y lo vengo predicando. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice, escríbele a los santos. Si yo me creo pecador, Claro. no soy santo. Claro. No reconozco el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Clarito. ¿Me entendés lo que quiero Claro. decir? Seguí si crees. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón, nos arrepentimos. Si yo sé que, por ejemplo, era alcohólico, le pido perdón a Dios, Amén. Dios sana mi cuerpo y quita toda enfermedad. Ahora sé que si yo paraba con los muchachos en el boliche y el boliche queda para la izquierda, ahora que soy sano y que le doy gracias a Dios, agarro para la derecha para ir a la iglesia, a las reuniones, cada vez que Dios me convoca, que tengo que ir a su presencia, que tengo que ir a su casa, que tengo que ir al pastor para que me dé ese alimento que necesita mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. No voy para la izquierda al lugar del pecado, sino que mi vida es nueva, nueva en Cristo Jesús. Amén. Por eso no practico el pecado y que no soy un pecador, sino que fui un pecador ahora arrepentido y una nueva simiente, una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. He aquí, este hombre contento fue al templo a agradecer a Dios y se encuentra con Jesús y dice, acordate que fuiste sanado, no te olvides. No, pero yo ya voy a la iglesia hace 15 años, 20 años, soy diácono. No estamos hablando de eso. Este es el día a día. El Señor se nos presenta a Julio, a Mari, a mi persona y dice, acordate que fuiste sano. Amén. No es para andar, no, yo soy pastor, no interesa. Lo que interesa es que Jesús nos sanó, nos salvó, entregó su vida por amor a ti y a mí. Gloria a Lo Dios. menos que yo tengo que hacer Amén. es obedecer, Amén. porque yo ya no me pertenezco a mí. Yo podría haber estado muerto hace años atrás. Además, hace unos meses atrás, con mi señora sufrimos una rapiña, el cual 6 chicos armados, con armas de fuego apuntalándonos, nos robaron. Decía, ay, pero ¿cómo un hijo de Dios, un pastor? Sí, sí, hijo de Dios, pastor. Nos robaron. Y perfectamente podríamos haber sido un número más en la estadística de homicidios de Uruguay. Pero sin embargo, nos despojaron de las cosas materiales. Claro. Pero Dios dijo, no van a tocar su vida, Amén. porque todavía quiero que estén un poquito más. Amén. Y si estamos es justamente para esto, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para saber que Dios, a pesar de 6 armas, una automática que me la ponía acá, le digo, tranquilo, gurí, tranquilo, gurí, decía yo. No me miré, me decía, no me miré, tranquilo. No pasó nada, pero gracias a Dios. Amén. No hay mérito en uno. No. El mérito es del Señor Jesucristo en la cruz, que nos salvó y que nos dio una oportunidad y nos sanó. Amén. Miles y miles, multitudes andan ciegos, cojos y paralíticos. Pero hoy el Señor trae una palabra de esperanza y de sanidad. Amén. Mirá lo que dice acá en el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Importancia, ¿no? Aleluya. Tenemos que confesar, tenemos que declarar, ¿verdad?, el pecado que hemos hecho. Y ahí, como dijo Jesús, al que yo libertare será verdaderamente libre. Amén. Es precioso el Señor, cuánto Amén. nos ama. Amén. Pero tenemos que confesar para ser nuevas criaturas. Como dicen en Romanos, ¿no? El que confesare con su boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? El Señor le da la vida. Hay que confesar a Jesús, pero declarando los pecados. Amén. Hay algo, mirá, en Juan el Bautista, que siempre me llamó la atención. Se bautizaba en el agua y cada uno declaraba los pecados. Exacto. Declaraba los pecados y se sumergía en el bautismo del agua. Exacto. Tremendo. Exacto. No era que Juan los bautizara, No, sino que no. entraban Claro, confesando sus pecados. El Espíritu Estaban- Santo redarguía. arrepentidos totalmente. Y no eran muchachones, eran hombres. Eran hombres, ¿verdad? Sin embargo, ellos obedecían,
¿no? Sentían ese arrepentimiento, ese dolor por haber pecado. Y ahí se sumergían en el agua. No hay cosa más maravillosa que arrepentirse. El arrepentirse trae vida y trae la vida eterna, que es lo más importante. Amén. Estamos acá para predicar la vida eterna, ¿verdad? Estamos acá para decirte, deja de pecar, hacé la voluntad de Dios, porque hay dos caminos. Uno es para arriba y el otro es para abajo. No hay empate. No hay empate. Amén. Y eso es lo más importante, ¿no?